y nos ubicamos en el libro de los Hechos. Vamos buscando en nuestras Biblias, ¿verdad?, este maravilloso libro escrito por Lucas. Y hoy vamos a estar transitando, porque la vida del apóstol Pablo, ya lo hemos dicho, traerá tantas bendiciones, tantas enseñanzas, su vida, su doctrina, nada más y nada menos que estamos hablando del apóstol de los gentiles, una biografía apasionante, un hombre de propósito, de gracia, de firmeza, un hombre al que, como veremos el día de hoy, un evento sobrenatural le dio un giro copernicano a gran parte de su experiencia biográfica y espiritual. Estamos hablando del momento de su conversión, el antecedente de su conversión y cuál era la naturaleza moral de este hombre. Un hombre que en alguna de sus afirmaciones llegó a decir y hablar de sí mismo que él era el más grande de los pecadores, el pecador por antonomasia, podríamos decirlo. Ya ustedes verán cómo de alguna manera la resistencia paulina al llamado de nuestro Dios podría haberse dicho, bueno, queriendo matar y respirar anhelos de muerte contra los del camino, después de todo era lo mismo que querer matar a Jesús. Y ya ustedes verán cómo hay una equivalencia interesante. No se equivocan algunos delincuentes cuando entienden que metiéndose con la iglesia se meten en serios problemas. Porque después de todo, cuando alguien se mete con la niña de los ojos de Dios, ¿verdad?, cuando se mete usted con la novia del Señor, que es la iglesia, cuando usted se mete con aquello que costó el precio de su sangre, usted va a estar en serios problemas. De hecho, Jesús dijo, es preferible que se aten una piedra de molino. Y a mí me hubiera gustado tener una imagen gráfica, ¿verdad?, una imagen que me permitiera de manera gráfica ilustrar lo que era una piedra de molino, porque era la forma en la que se comprimía, ¿verdad?, la aceituna para poder por compresión mecánica sacar el aceite, ¿no?, de las olivas. Y de alguna forma Jesús dice, es preferible que tú te ates eso en el cuello antes que dar coces contra el aguijón, que en este caso va a ser muy lesivo a tu vida, encontrarte peleando con Dios sin saberlo. Pues el que se mete con la iglesia se está metiendo con Dios. Y los triunfos terrenales que han tenido los poderes de este siglo sobre la iglesia son siempre triunfos temporales. Han sido triunfos que providencialmente Dios los emplea siempre para adelantar propósitos mucho más sublimes de lo que nuestro entendimiento puede discernir. Pero de momento vamos a enfocarnos en la vida y en el antecedente de esta realidad. Hay algo que a mí me resulta sumamente interesante, y es que el libro de los Hechos fue escrito por un hombre que no era judío. Estamos hablando de Lucas, quizás una de las plumas más excelsas que tuvo el Nuevo Testamento, un griego de pura cepa, en este caso un gentil más bien de pura cepa, y que de alguna manera tenía la lengua griega como lengua materna. El griego quizás más elegante del Nuevo Testamento lo integró Lucas. Podemos decir lo mismo de Pablo, ¿no?, teniendo un origen también en Tarso. Estamos hablando de una provincia que hoy sería equivalente a la Turquía contemporánea. También tenía la lengua griega como lengua franca, la comunidad cultural del siglo I. Quizás el proyecto de globalización más exitoso que ha conocido la historia fue el que adelantó Alejandro Magno con su proyecto de helenización de toda la cuenca mediterránea, del mundo occidental. Y hasta el día de hoy, el proyecto cultural de helenización que adelantó Alejandro Magno, el discípulo de Aristóteles, se convirtió pues en el fenómeno cultural de mayor éxito a través de la historia. Porque hasta el día de hoy gran parte de las categorías filosóficas del mundo occidental tienen su ascendencia en el mundo griego. Así que la lengua griega sirvió de plataforma no solamente para el momento y la era clásica de la literatura filosófica y de la literatura en términos generales, sino que también hoy sirve de referente lingüístico a la mayor parte de nuestros vocabularios técnicos. Ustedes verán que los médicos utilizan muchas expresiones, por no decir todas, de origen griego. Nos encontramos
ante esta circunstancia, ¿no? Un escritor pagano reflexionando sobre una comunidad judía, y de alguna manera me ha resultado muy interesante saber cuáles fueron las fuentes que empleó Lucas para llegar a conclusiones interesantes de la vida, por ejemplo, del Sanedrín. Cómo él se enteró de lo que estaban pensando en el Sanedrín, cómo se enteró él de lo que estaban meditando y reflexionando el liderazgo espiritual que en abierta resistencia a la proclamación del Evangelio habían capturado a los apóstoles, los habían azotado, llegaron a conclusiones interesantes. ¿A dónde va a parar todo esto si no los detenemos? Palabras como esas. Las palabras de Gamaliel. ¿Quién fue la fuente en este caso para que Lucas, siendo un sujeto de formación helénica y de origen griego, de alguna manera tuviera interesantes informaciones sobre la intimidad reflexiva de estas comunidades, de estas rancias comunidades y élites religiosas? Pues a mí se me ocurre que el testigo de excepción de esos eventos tuvo que haber sido el joven Pablo. Y Lucas, como uno de los colaboradores íntimos de Pablo, pudo haber recibido de primera fuente, como un testigo de excepción, los pormenores de estas reuniones. Es curiosamente de las reuniones que pudo tener Pablo con Lucas en la redacción del libro de los Hechos. Pues el Espíritu Santo, sin duda alguna, inspira, dirige, alumbra, pero la concurrencia providencial de esta vida a mí me llama poderosísimamente la atención. Yo quiero que hablemos un momentito de cuál era el antecedente espiritual de Pablo y vamos a ver cuál era la preocupación social que tenían con referencia a lo que ellos llamaban los del camino. ¿Quiénes eran los del camino? ¿Cuál era la preocupación que tenían por esta secta que de alguna manera estaba sacudiendo el mundo del siglo I? Capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 12, verso 17 en adelante. Si lo leemos del 12 vale la pena, porque usted va a entender cómo se estaba sacudiendo el mundo y qué hemos dejado de nosotros de hacer para que el mundo contemporáneo no se esté sacudiendo también. Vamos a ver y explorar estas realidades. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y les ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sabe qué es interesante ver? Cuando Pablo se encuentra con el Señor en el camino rumbo a Damasco, si usted me permite esta breve digresión editorial, en el capítulo 9 del libro de Hechos dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es interesante que Pablo estaba respirando amenazas y muerte, y cuando el Señor se lo consigue en el camino, y él queda consternado frente a la abrumadora revelación del carácter, de la naturaleza abrumadora de nuestro Rey resucitado, mire lo que le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estuvimos viendo la semana pasada cómo los padecimientos sirvieron para curtir el carácter de este extraordinario y formidable hombre de Dios. Pero le dijo las palabras de Jesús antes de brindarle esta promesa, antes de anticipar cuáles serían algunos de los eventos que acompañarían la vida y la biografía de Pablo. Le viene y le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es dar coces contra el aguijón? ¿Y por qué de alguna manera
este hombre que respiraba muertes y amenazas estaba pateando un aguijón que le estaba hiriendo. Ese aguijón lo hacían generalmente de maderas muy finas, y cuando el buey, que era testarudo, quería patear, se hincaba y le dolía más aún. Porque darle una patada a un aguijón, claro que va a causar más dolor. ¿Qué cosas podían estar aguijoneando la conciencia de la comunidad hebrea? ¿Qué aguijones podían estar presentes en el corazón de una comunidad fundamentalista, irracional? Porque déjeme decirle, mi querido hermano, que si bien es cierto las palabras de Marx cuando decía de que la religión es el opio de los pueblos, puede interpretarse como una realidad lesiva a la dignidad del cristianismo, porque alguien podría decir, ¿qué estás diciendo, Marx? ¿Qué ha dicho el socialismo histórico? Que el cristianismo, después de todo, es un narcótico para que el proletariado se olvide de sus quebrantos temporales y de alguna manera difiera su lucha social y solamente atesore la esperanza de una redención escatológica, y nos olvidemos, en este caso, de la lucha social por la igualdad y por la reivindicación del derecho transgredido. Alguien podría decir, eso es lesivo al cristianismo. ¿No es eso lo que están haciendo en China? ¿No es eso lo que los gulags soviéticos lograron con casi 40 millones de asesinados en esos campos de concentración? O en los campos de concentración que tuvo Mao, donde cerca de 70 millones de personas murieron por razón también de represión política. Pues las estadísticas hoy del materialismo dialéctico, en sus versiones dogmáticas, superan los 100 millones de personas asesinadas. Y pegamos al grito al cielo con los 6 millones de judíos de Hitler, ¿no? Claro que debemos pegar el grito al cielo por la muerte de uno solo. Pero es increíble la habilidad que algunas élites políticas han tenido de encubrir algunas realidades sociales y políticas ineludibles. La Ucrania, que hoy está en guerra, sufrió una hambruna donde más de 7 millones de personas morían, y comentan los historiadores que se tenían que agarrar uno detrás del otro de la correa del otro porque se desmayaban del hambre. En el granero de Europa, que hoy está en crisis y que advierten va a adelantar una gran hambruna en el mundo occidental. Esto es interesante estudiarlo. Quizás la historia por eso no es un tema muy edificante para algunos. Miren, la verdad es el fundamento de la libertad. Cuando tenemos que encubrir algo, hay que empezar a preguntarse si nuestra fe es auténtica. Marx, creo decir, no se equivoca al decir que una fe mal entendida es un opiáceo para el pueblo. La fe mal entendida es un elemento narcotizante porque te adormece, porque sustrae tu dimensión crítica, reflexiva. Porque la fe bien entendida, como lo diría luego Lutero y Calvino, lejos de negar la naturaleza, lo que el Señor hace cuando nos redime, la naturaleza no es negada con la conversión, es redimida, es glorificada. Cuando me dicen a mí que tengo que dejar de pensar para creer algo, algo está mal, algo no está bien. ¿Qué quieres esconder? ¿Qué quieres que no me entere? ¿Qué conclusión te resulta incómodo dentro de tu lesivo proyecto de interpretación del mundo? ¿Qué te incomoda? Porque hay intereses detrás de este proyecto, ¿verdad que sí? Hay intereses detrás de tu agenda religiosa. ¿Qué no quieres tú que se entere la gente cuando tú los invitas a no pensar? La fe mal entendida, mis queridos hermanos, es una auténtica opresión de los pueblos. No lo niego y allí tendré que seleccionar, claro que sí. Las palabras de Marx, tendríamos que decir que el único instrumento realmente, todas las religiones son opios del pueblo, a excepción del cristianismo, que es el camino, la verdad y la vida del hombre. A su nombre sea la gloria. Ahora déjeme justificar mi afirmación, porque estoy hablando de un religioso fundamentalista. Estamos ante un tipo que precisamente
¿Qué le estaba aguijoneando la conciencia a Pablo? Chico, nada más y nada menos que me dices tú que un proletario del siglo I, un campesino, porque eso eran lo que eran los carpinteros. Los carpinteros en el mundo palestino tenían 6 meses de trabajo en el campo y 6 meses de trabajo en la ingeniería. Era generalmente la manera en la que se compartía el trabajo. Por eso las metáforas de Jesús, cuando hablaba del sembrador, estaban hablando también de su cotidianidad. No solamente del que echaba fundamento o hacía la casa sobre la roca. Como carpintero eran los ingenieros, eran los constructores del siglo I. Ahora, Jesús, me vas a decir tú que ese campesino proletario del siglo I, al que colgaron en un madero, según la perspectiva de nuestra fe, es maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Me vas a decir tú que ese campesino que Roma oprimió, asesinó y mató, me vas a decir tú que es el Mesías? Una locura. Nuestro Mesías era un Mesías regio. No hubiera quedado nada del imperio romano de haberse levantado el auténtico hijo de David como rey y Mesías en Israel. Esa era la expectativa mesiánica que tenían, pero estaba aguijoneando la conciencia religiosa. Oye, pero ¿qué pasó aquí? Porque estos cobardes apóstoles, incluso maldiciendo, negaron que lo conocían, y un domingo de resurrección todo cambió. Todo cambió. De una comunidad de cobardes, ahora tenemos una comunidad de evangelistas fervorosos, de hombres que están esperando, aunque la sombra de ellos toque a la gente, no porque ellos sean la fuente de poder, sino porque ellos apuntan a cuál es la auténtica causa de su redención, de su sanidad, de su plenitud. Estos hombres no tienen temor a ser encarcelados ahora. Han convulsionado a todo el pueblo. Y algo pasó por allá que no logramos entender y cómo explicarle a aquellos que nos demandan una respuesta. Cómo ese campesino colgado en un madero se pudo levantar y dejó una tumba vacía un domingo, una mañana gloriosa de resurrección. A su nombre sea la gloria. Yo me imagino a Pablo buscando cartas porque le aguijoneaba la idea de pensar, ¿y si es el Mesías en verdad? ¿Y si la cosa es como dicen ellos? Se me va a caer mi edificio, se me va a caer todo lo que justifica mi vida. Hasta mi sustento económico se ve comprometido si ellos tienen la razón. Porque después de todo, ¿qué es un fundamentalista fariseo? Sin su ortodoxia, sin todo el aparataje exegético de la comunidad rabínica, nos equivocamos entregando. Miren qué tremendos maestros somos que le dimos muerte al autor de la vida. Miren qué extraordinario discernimiento tuvimos que no logramos discernir el tiempo de nuestra visitación. ¿Se están dando cuenta de lo que pudo haber estado aguijoneando este hombre diciendo, miren todo, si esta gente tiene la razón, yo estoy perdido? Y así deben decir de ti en tu trabajo. Así a lo mejor deben reflexionar de ti. Si él tiene la razón, si ella está en lo cierto, yo estoy en problemas. La resistencia a creer en Jesús, negarse a afirmar su verdad, entre otras cosas, pasa por el hecho de querer encubrir como Adán, de querernos esconder de Dios y de su presencia, creando de alguna manera delantales para que no se vea nuestra vergüenza. Tengo temor de que ellos tengan la razón. Y yo me imagino a Pablo diciendo, y por eso crujen los dientes, miren lo que pasó. Verso 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Los saduceos eran la élite de la élite. Los saduceos, si ustedes me lo permiten, los fariseos olían más a pueblo. El fariseo estaba más en los barrios, pateaba más la calle.
lo invitaban a tomar un café y se lo bebía. El saduceo era el que tenía la naricita más levantadita, ¿verdad? Vestía de frac y de levita, con sombrero de copa. Esto es una imagen, por supuesto. Y eran los más, por favor, eran la élite social. ¿Pueden ustedes anticipar el complejo de intereses que se escondían detrás de estos rancios celos? Parece que el mundo se está subvirtiendo culturalmente, el mundo se va detrás de ellos. Aquí está sucediendo algo que va a comprometer nuestro espíritu elitesco. Aquí se va a caer un edificio y es peligroso lo que esta gente adelanta. Miren lo que esta gente se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, ore, no basta que el maestro se levantó. Ahora, ¿cómo le explicamos al pueblo esto que va a pasar aquí? ¿Cómo explicamos esto racional y desde una perspectiva de nuestra fe? Algo que el mundo islámico no puede hacer tampoco con Israel. Explicarse cómo un diminuto pueblo, quizás con una extensión equivalente a la del Estado Falcón, en medio de una comunidad del Medio Oriente, puede brindar una resistencia teniendo de enemigos a todo el mundo. Una interesantísima reflexión, como no pueden explicarlo en la guerra de los 6 días, en la guerra del Yom Kippur, cómo de alguna manera providencialmente la mano de Dios asistió a ese pueblo. No pueden explicarlo y lo único que pueden es crujir los dientes la comunidad islámica cuando se dan cuenta de que las promesas y las verdades dadas a los padres tienen vigencia aún en ese maravilloso pueblo. A su nombre sea la gloria. Ahora mire esto. Ellos estaban inquietos y dijeron, ¿ahora cómo explicamos esto? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los metimos presos, los amarramos en la cárcel, les pusimos una guardia y los tipos están predicando en el templo ahora de día. Y cuando van para allá, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Esto es como dicen en Maracaibo, bailame ese trompo en la uña, pues. Explícame qué pasó ahí. No conforme, tenemos una tumba vacía que sigue taladrando nuestra conciencia. Ahora no hay una cárcel para esta gente. No hay manera de echarles mano. Los metemos presos y sin explicación alguna adelantan la proclamación del Rey Jesús al que ellos consideran Mesías. ¿No es un aguijón para la conciencia de un fundamentalista que resiste al Evangelio? ¿No es ese el aguijón de aquellos que pueden ver una vida transformada y decir, chico, pero algo pasó en esa familia, algo pasó en esa casa, algo pasó en este profesional? Antes él era un cómplice del delito y ahora es un hombre íntegro, chico. No le encontramos una orilla. Yo quería conseguir a este tipo un cómplice para ver si sacábamos del hospital algo para robarnos, chico. Pero ahora este tipo es una alcabala espiritual. No me acusa, pero con su sola presencia intimida al hecho porque la presencia de Dios lo acompaña. Y sin duda alguna hay algunas palabras extraordinarias que el profeta Daniel afirma diciendo, pero cuando los sátrapas tenían celos de Daniel, porque había en Daniel un espíritu superior. ¿Saben qué es ese espíritu superior? El Espíritu Santo que por medio de la fe habita en sus corazones. A su nombre sea la gloria. No lo pueden explicar. Y un fundamentalista ahora está incómodo, chico. Yo me imagino a Pablo diciendo, ahora cómo yo me explico a mí mismo esto. ¿Cómo yo explico los milagros?
La única explicación que la comunidad farisea tuvo era atribuirle el poder a Satanás. E incurrieron en la blasfemia del Espíritu Santo, el pecado imperdonable, la resistencia deliberada y obstinada ante la evidencia. Y si llamas a Satanás al único que te puede llevar al arrepentimiento, ¿cómo tú esperas perdón si no puedes experimentar arrepentimiento alguno? Interesante este episodio, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo esto. Dirían: ¿para dónde va esto, chicos? Si estos tipos no hay forma de contenerles y la gente va tras ellos de una manera incontenible. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora los agresores tienen miedo. Los agresores tienen miedo frente a la verticalidad. Mis queridos hermanos, gran parte de nuestras transformaciones sociales no acontecen porque los que afirmamos seguir a Jesús no lo estamos predicando con todas sus letras. Y todas sus letras involucran sufrir padecimientos por causa del Evangelio. Cuando predicar el Evangelio involucra cárcel, involucra problemas, ¿saben lo que dice el evangélico promedio? Hay que ser sabio y hay que evitar. Hay que ser sabio. Es la respuesta prefabricada. Y sabe que es interesante ver algo que C.S. Lewis nos recordaba: la racionalidad se empobrece cuando emplea eslogan. A mí me preocupa muchísimo los eslogan evangélicos que hablan de nuestro empobrecimiento espiritual e intelectual también. Y tengo que hablar de empobrecimiento intelectual aún con el disgusto de los evangélicos que crujen los dientes ante la necesidad de prepararse. No les gusta la idea. No, eso no es para nosotros, eso es de la carne. He estado en chat de pastores donde un pastor con tanta gentileza dijo: oye, qué bueno sería que tuviéramos preparación para responder ante distintas preguntas, ante distintos escenarios. A lo que respondió un fundamentalista como esto diciendo: el Señor reprenda al diablo. Un pastor no puede estudiar, eso es mundano. Y así nos hemos atesorado a la idea: no, pero ¿para qué te vas a meter en problemas? Y le entregamos nuestras universidades a los inicuos. Hoy no tenemos teóricos que sirvan de referencia para la fundamentación de una perspectiva académica. Hay que citar a Michel Foucault, hay que citar a Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, a Jacques Derrida, a Roland Barthes. Hay que citar a toda esta comunidad de pedófilos, porque hay que decirlo, de pedófilos, que en el año 78 levantaron, y hay evidencia de esto en el diario Le Monde de París, donde ellos hicieron una protesta para que despenalizaran la pedofilia en Francia. Y son los teóricos de nuestras tesis de maestría y doctorado. Son los que ponemos a cita de pie de página, como dijo Foucault, como dijo Sartre, como dijo la Judith Butler, y toda esta comunidad de sodomitas. Fue la consecuencia de una iglesia que se negó a ser sal y se negó a ser luz. Y cuando tú no quieres ocupar el lugar que Dios te delegó, Satanás sí lo va a ocupar, ¿sabes? No, hay que ser sabios y no meterse en problemas. Pues quizás la mejor manera de ser sabios es metiéndonos en problemas. Es llevando el evangelio hasta su última consecuencia. Es diciendo las consecuencias, y decía Charles Spurgeon: no va a haber una transformación auténtica en nuestras naciones hasta que los hombres de Dios no estén dispuestos a morir. Hasta que no haya el temor, hasta que se desvanezca el temor a morir, hasta que no tengan en poco sus propias vidas, sino que pondrán al reino de los cielos como lo primero en su vida, y ahí entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Hemos estado en la mezquindad de perseguir las añadiduras
sin ser consecuentes con el reino de los cielos. Es muy lamentable que hoy no tengamos hombres que estén presos por causa del evangelio. Este mundo fue transformado, esta sociedad fue trastornada, fue porque estos hombres no le daban descanso a la proclamación evangelística. Y miren las reflexiones que tuvieron que llegar a decir estos hombres. ¿A dónde va a parar todo esto si esta gente sigue adelante? Y lo único que les quedó fue tratar de intimidarlos. Y miren lo que pasó. Nos mandamos estrictamente, verso 28, que no enseñaseis este nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Hemos llenado a Coro de nuestra doctrina, hermanos. Hemos llenado a Maracaibo de nuestra doctrina. Hemos llenado a Venezuela de nuestra doctrina. ¿O tenemos temor a que nos metan presos? Con razón decía Leonard Ravenhill, siento vergüenza por ser parte quizás de la iglesia más cobarde que ha parido la historia. Así lo dijo Leonard Ravenhill a principios del siglo XX. ¿Qué les parece? Donde la iglesia es ir a estirar los pies y que le den un cafecito con unas galletitas a uno y ver quién da el mejor refrigerio para que la gente vaya para la iglesia. No, si no le damos un sándwich no van. Si no hay una sopa o una parrilla. Usted no ha visto ese meme que está por ahí. En el ayuno, dos hermanitos. Cuando hay comida en la iglesia, un tren con gente pegada hasta por fuera. Muchacho, ¿es Cristo la motivación de tu búsqueda? ¿O es que hemos degenerado en una suerte de club de entretenimiento social? Es interesante la naturaleza de la iglesia que transformó la historia. Estaba dispuesta a morir. Déjenme darle otra pista de los detalles conceptuales y espirituales de esta comunidad. Apocalipsis capítulo 12 nos va a dar una clave de cómo ellos vencieron. Miren qué interesante y maravillosa agenda la de esta gente. Capítulo 12, verso 11. ¿Cómo vencieron? ¿Cuál fue el instrumento de batalla de esta gente? Estamos ante una batalla cultural y espiritual, mis queridos hermanos. Y yo se los he advertido, es más, los fastidié hablando de esto a ustedes. Quizás, decía Carlos Rangel, un tipo al que yo recomiendo abiertamente que volvamos a leer, quizás uno de los más extraordinarios intelectuales que ha parido Latinoamérica. Los que hoy sirven de referente para la interpretación del pensamiento sociológico y politológico, lo tenían a él como la Biblia, en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario y en el libro El tercer mundismo. Vale la pena que usted explore lo que Carlos Rangel y algunos de sus exégetas dicen. Una de las maneras de estar equivocado es tener la razón antes de tiempo. Una de las maneras de estar equivocado políticamente. Yo creo que me equivoqué políticamente advirtiéndole a la gente sobre un tema que hoy creo que me quedé corto sobre las cosas que anticipé. El tema de la ideología de género ya no es un tema conspiranoico, como alguien podría decir. Esa es la conspiración de un pastor trasnochado que está escuchando a algunos comentaristas también paranoicos y conspiranoicos que están anticipando escenarios. Hermanos, estamos ante la posibilidad de que el mundo occidental pierda sus espacios de libertad. Hoy más que nunca estamos ante un escenario tan serio como el que tuvo Europa en el año 39. En el foro de Davos yo los invito a que ustedes exploren y vean la auténtica y formidable batalla espiritual que se está librando. Allí se está diciendo de que nadie será propietario de nada y todos serán felices. ¿No le resuelta a usted eso conocido? Tú no vas a ser dueño de nada, pero vas a ser feliz. Se va a descender el consumo de la carne. Bueno, eso me parece bien para los términos de salud, pero no se debe imponer como una agenda de Estado. Nuestras libertades civiles persiguen objetivos donde estas élites económicas, porque el foro de Davos es eso,
Eso no es una cumbre política de países democráticos. Estas son las grandes élites económicas decidiendo cuál es el destino de la humanidad. Dicen que hay que descender la población a la mitad de la población. Es necesario descenderla. Y la ideología de género tiene que ser implementado como un auténtico dogma. Y la manera de descender la población es sodomizando las nuevas generaciones. ¿Tenemos o no una batalla que librar? Y tristemente esa batalla no la queremos dar. Y cuando despertemos, esta gente sí está trabajando. Va a ser ilegal decir que Jesucristo es el único camino al Padre. Supongamos que la gente no comparte la perspectiva del camino exclusivo del Evangelio como camino de redención, pero deberíamos tener el derecho civil de poder compartir y poder vivir nuestra fe en términos de libertad social y jurídica. Eso no va a suceder dentro de los próximos años. Es un juicio de odio predicar que el infierno existe. Ahora, ¿cómo vence la iglesia? ¿Cuál es la característica de la iglesia victoriosa? 12:11 de Apocalipsis. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Miren qué extraordinaria agenda. La sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. La palabra del testimonio, porque esa palabra, la palabra de nuestro testimonio después de todo es nuestro mismo Señor y Salvador. Esa gloriosa palabra, el escrito está, con eso Satanás no puede. ¿Cómo venció Jesús la tentación en el desierto? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y porque despreciaron sus vidas hasta la muerte. Creo que no vamos a poder dar muchos pasos en términos de influencia social y cultural hasta que no estemos dispuestos a morir por esta causa. Esto hace temblar a las naciones. Una iglesia militante es lo peor que le puede suceder a un régimen totalitario. ¿Por qué? Aquí nos van a dar una cátedra, y esto era lo que estaba aguijoneando la conciencia del fundamentalismo religioso. El que defiende el status quo, el que defiende los privilegios, aquellos que no les importaba ser testaferros incluso del poder con tal de mantener sus privilegios. Mire cómo piensa, y por eso Pablo se sentía: yo tengo que matar a esa gente. Lo que ellos están diciendo compromete mi identidad. Esta gente hay que taparle la boca, desaparécelos. Contrata fundamentalistas, buscate a alguien que los desaparezca, hay que barrerlos del mapa. Y lo que la historia terminó demostrando es algo que Pablo Neruda nos recuerda de manera maravillosa. ¿Ustedes creen que la iglesia la van a detener, la iglesia militante, la que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Pues podrán cortar todas las flores, pero no van a poder detener la primavera. A su nombre sea la gloria. Van a poder quemar el bosque, pero la primavera va a llegar. Y Él vendrá más temprano que tarde. Es imposible detener el camino de la iglesia, y mucho menos matando a la gente. Porque la única forma, y no le quiero dar pistas a los detractores del Evangelio, porque sé que escuchan estas palabras también, la única manera en que han podido con la iglesia es cuando la corrompen. Pero ya hay bastantes mercaderes hoy corrompiendo la iglesia. Y están apostando por seguir inyectando falsos maestros dentro de la iglesia. Auténticos mercenarios camuflajeados que no tienen nada que ver con la iglesia de Cristo. Ahora, esta experiencia los llevó a encontrarse con el poder cara a cara. Y yo me imagino a Pablo, un joven discípulo de Gamaliel. Ser discípulo de Gamaliel es el sueño de todo intelectual, ser formado por el intelectual de vanguardia. Yo
Imagínense que yo les pudiera decir, no, a mí me dio clases Paul Ricoeur. Caramba. ¿Tuviste a Paul Ricoeur como sí? Él fue el tutor de mi tesis. Bueno, a mí me dio clase la profesora Gloria Comesaña Sandiles, brillante docente de la Universidad del Zulia, que el tutor de su tesis fue Jean-Paul Sartre. Sartre y ella discutieron. Ella es una feminista de las más densas que ha tenido nuestro continente, y ella le afirmó diciendo que las posturas filosóficas de Sartre iban en detrimento de la condición femenina. Ella entró en un litigio académico en la Sorbona de París con el propio Sartre, imagínense eso. Eso era el equivalente a lo que hizo Gloria, ¿no? Tener a Gamaliel al lado era el equivalente a era el nieto de Hillel, el rabino, ¿verdad?, legendario de Israel, que murió de 100 años y era el nieto de esa estirpe rabínica. Gamaliel, un brillante exégeta, y estaba ahí su maestro, y yo me imagino Pablo viendo todo esto que nos están contando, porque se me ocurre pensar que la auténtica fuente de Lucas fue Pablo, y conociendo de la proximidad ministerial de Lucas y de Pablo, tiene mucho sentido estos pormenores de esta reunión. Y trajeron a Pedro, después que se habían escapado de la cárcel porque un ángel lo sacó. ¿Se da cuenta usted? Y aquí tengo una respuesta para una pregunta que usted se habrá hecho. ¿Por qué Dios no sana a todo el mundo? Oye, esto que hizo el ángel con Pedro y con los apóstoles, ¿no lo pudo haber hecho con Juan el Bautista? Usted no ha pensado en eso. Si usted se está quemando una casa, por ejemplo, y dicen, ve, dentro de esa casa hay un tipo que dijo Jesús, que de los paridos de mujer ninguno es como él. Está el edificio, se está cayendo las Torres Gemelas, y hay un puesto nada más en el helicóptero. Está ahí, muchacho, ¿verdad?, el rescatista. Hay 2 adentro solamente, y tienes que escoger a uno. De uno se dijo, de los paridos de mujer ninguno como él. Y del otro, que se dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. ¿A quién usted cree que se hunde el edificio? Se va Pedro para abajo y deja que se queme Pedro y sacan a Juan el Bautista. Pues a Juan el Bautista lo meten preso la corrupción de una sinvergüenza adúltera y su hija una stripper, una danzarina sensual, que le bailó al lujurioso Herodes y le dijo, yo quiero en un plato la cabeza del hombre más sublime que ha parido la historia. Yo quiero de trofeo porque no soporto la crítica de ese hombre. No soporto la opinión que tiene de mí. No soporto la perspectiva que tiene, y porque tiene la razón. El problema no es lo que dice, el problema es que tiene la razón. Tengo que matarlo. ¿Y usted se imagina que el mejor hombre de la historia muera en un plato de una mujer adúltera? ¿No le parece a usted eso ridículo? Y ahora vienen y meten a Pedro preso, y no solamente una vez, 2 veces, porque en otra ocasión lo tenían amarrado al cepo, lo sacaron, cayeron las cadenas, salió por la guardia, salió por la otra, salió en la calle y le tocó la puerta a los discípulos. Ya estoy afuera, y todo el mundo se asustó creyendo que era un espanto. Estaban orando para que él saliera, y cuando lo vieron dijeron, ¿y qué haces tú aquí? Chico, ¿no estabas orando que yo saliera? Pues así de interesante es nuestra fe, ¿no? Le tocó, ¿y qué haces tú aquí? ¿No estabas orando para que yo saliera? Pues aquí estoy. No pudo hacer lo mismo con Juan. Pero miren, y aquí con esto le voy a dar respuesta a aquellos que creen que en esta iglesia no se creen en los dones del Espíritu. No, allá es una cuerda de fríos que no creen en los dones del Espíritu Santo. No creen en los dones del Espíritu, no creen en la sanidad, no creen en el mover del Espíritu. No, yo sí creo, y a lo mejor creo más que ellos. Y me he cansado y he tenido que traer a memoria eventos de mi propia vida que yo, después de 40 años, este año celebro, no conmemoro, celebro 40 años de que Dios me arrebató de la muerte. Después de estar en una cama verde, lleno, contaminado con pseudomonas,
Mi madre oró, ayunó y veló por mí, y hoy 40 años después yo puedo ser testigo del poder de esa gracia de mi Dios. Así que yo soy testigo del poder de Dios, no porque lo escuché, no porque me crié en una iglesia pentecostal. Para los bautistas soy muy pentecostal y para los pentecostales soy muy bautista. Estoy en ese limbo. Aquí le voy a dar una respuesta. El problema no es si Dios puede hacerlo. Claro que puede sacar a alguien de la cárcel. Claro que puede sanar a un leproso, a una persona con VIH, con cáncer terminal, a minutos de morir. Lo puede levantar en el nombre de Jesús. No me cabe la menor duda. El problema no es si Él puede. El problema es si Él quiere. Eso es lo que hace crujir a la iglesia manipuladora de hoy, que le quiere quitar la potestad de la soberanía de Dios y se la confieren al hombre. No, que no sea Dios quien lo decrete, que no sea Dios quien lo elija, que no sea Dios quien lo determine. Confiésalo y decrétalo tú. No queremos esperar por un Dios que a lo mejor nos hace lo mismo que a Juan, que pudiendo sacarlo de la cárcel dejó que muriera. Y podía sacarlo porque sacó a Pedro. No lo podía sacar a él. Dios puede hacer todo lo que Él quiere, pero no quiere hacer todo lo que Él puede. El tema es si es la voluntad de Dios hacer eso. De Juan se dijo, es necesario que yo mengüe y es necesario que Él crezca. De Pedro se dijo, apacienta mis corderos. Para los propósitos de Dios, ya Juan había culminado su carrera. Y la manera en que uno salga del mundo es irrelevante, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Perece el justo y no hay quien considere en esto, que de delante de la aflicción ha sido quitado el justo, porque Él me pastoreará aún más allá de nuestra muerte. Pero de Pedro le dijo, tienes agenda. Y le voy a demostrar a la historia que aquellos que tienen agenda conmigo serán inmortales hasta que mi propósito se cumpla en sus vidas. Es imposible que usted pueda detener a alguien que Dios comisionó. Y en una ocasión a Pablo mismo le juraron diciendo, 40 fundamentalistas después que él se hace converso al cristianismo, no vamos a probar comida hasta que no matemos a Pablo. Esa gente se murió de hambre. Si fueron consecuentes con el voto, toditos se murieron. Porque usted va a ser inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Usted podrá morir en un accidente, pero nunca morirá accidentalmente. A Él sea la gloria. Él es el soberano de la historia. Él es el Kyrios de la historia. Y ahora tenemos un extraordinario episodio. Estos hombres, que una de las mejores definiciones de predicador que yo conseguí, me la brindó un autor al que yo les recomiendo ampliamente. Yo les recomiendo este libro Con los ojos cerrados, teoría y práctica de la predicación del doctor Cecilio Rastilla. Bueno, yo lo he regalado ese libro, lo he divulgado, ya no hay yo qué hacer. Con poca esperanza que lo lean, pero igualito lo promuevo. Les invito a que lo lean, en serio, léanlo. Y una de las mejores definiciones de predicador que yo conseguí allí es esta. ¿Qué es un predicador? Miren qué extraordinaria definición, inspiradora, desafiante, apasionante. Por ejemplo, personas como yo no puedo hacer algo si no me apasiona lo que hago. Yo necesito pasión para poder moverme. Y ese es el fuego del Espíritu que nos impulsa a predicar. Pero miren qué interesante definición. Predicador es un hombre que es poseído por un mensaje. ¿Qué les parece? Ese hombre está poseído por un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Miren esto, ahora estos hombres poseídos por ese mensaje se están encontrando cara a cara con las autoridades civiles y religiosas. ¿Qué puede salir de una reunión como esa?
Vamos a ver los que quieren que prohíban que prediquemos. Miren cómo se le responde a las autoridades que, como dijo Martin Luther King, a lo mejor si alguien escucha esto no predico el domingo porque termino preso, pero qué bueno es ser hallado digno de sufrir por causa del evangelio. Qué maravillosa manera de morir, esposa. Qué maravillosa manera de perder la vida, es no perderla, es sembrarla por el reino. Miren qué extraordinario, y a mi madre también le digo eso. No debemos llorar esa muerte o ese desprendimiento, de así Dios disponerlo. Porque así es que se responde. Martin Luther King les dijo, cuando el Estado o las grandes potencias del mundo, el Estado demande algo contrario a lo que Dios demandó, me ha liberado de la responsabilidad de la sujeción a las autoridades civiles. Cuando el Estado implementa leyes injustas, el rey, el magistrado, quien a usted se le ocurra, lo coherente en términos éticos es desafiar la ley injusta. ¿Usted sabía que el holocausto fue legal? Y que lo único que usted tenía que hacer era ponerse, para ser un delincuente tenía que oponerse al holocausto nazi. Alguien diría en su leguleyería, no, pero es que es legal matar a los judíos. Bueno, es legal para este infernal movimiento nazi, pero te vas a encontrar al final de ese camino de leyes injustas, porque hay de los que dictan leyes injustas, de que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, dice el profeta Isaías. Estamos ante un fenómeno de subversión cultural, donde se están utilizando los instrumentos democráticos para destruir la democracia misma. Vamos a utilizar los instrumentos de la convivencia política para destruir esa convivencia, para destruir tus libertades, y no vas a poder patalear porque tú lo elegiste. Es legal que un negro se tenga que parar si un blanquito estaba parado en un bus, y ustedes recordarán lo que Rosa Parks tuvo que responderle a un blanquito que se montó en un bus, y una dama le exigió el chofer, párese del asiento que se tiene que sentar el señor blanco. Y Rosa Parks le dijo, yo no me voy a parar porque estoy cansada. Yo no tengo por qué sujetarme a una ley que violente mi dignidad. Yo no tengo que sujetarme a una ley que violente la justicia divina. Estoy cansada. Y ese simple movimiento hizo que ese autobús esté puesto hoy en un museo que le recuerde la historia que por una mujer pararse firme frente a la justicia transformó a una nación. Pero ella estuvo dispuesta a llegar a las últimas consecuencias, cosa que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Hay que ser sabio. ¿Sí entendió el sarcasmo, no? Así se responde. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque lo que le habían dicho, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis a este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. No les dije que no lo hablaran. No les dije que no predicaran, no les dije que no llamaran a la homosexualidad pecado. ¿No ves que es un delito de odio? ¿No ves que es un problema de oponerse al aborto? Eres una mente cerrada, eres un fundamentalista. Cuando todo el mundo hoy es relativo, está sujeto a las contingencias sociológicas, la verdad no es una realidad universal, objetiva. ¿Para qué tú te esfuerzas en ese camino fundamentalista? No sigas el camino del odio, dirían los prosélitos de este infernal movimiento globalista. A lo que usted le debe responder, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Qué tremendo predicador, muchacho. ¿Qué pasó en la vida de este hombre? Este mismo sujeto, yo me imagino lo que estaba pensando Pablo. Ya va. Este no fue el que juró maldiciendo que no conocía a Jesús cuando lo arrestaron. Quizás el mismo Pablo pudo ver la vida ministerial de Jesús. A pesar de que no tenemos una evidencia bibliográfica, él era contemporáneo a los apóstoles. No pudo haber tenido no pudo haber tenido noticias. Mira, este no fue el que juró maldiciendo que no conocía al maestro. ¿Qué le pasó a ese hombre? Oye, lo que le pasó a ese hombre fue, dicen ellos, que llegó en el día de Pentecostés. Estaban reunidos como 120 y de repente empezó a sacudirse la habitación donde ellos se encontraban. Y como un viento recio llegó y los sacudió y empezaron a hablar en nuevas lenguas y profetizaban. Y el Señor derramó de su virtud, de su poder y de su gloria en sus vidas. Y esos hombres cobardes, pusilánimes, vergonzosamente cobardes, se convirtieron en elocuentes predicadores, en hombres que en lenguas desconocidas estaban anunciando en lenguas históricas también las grandezas del Dios al que ellos anuncian en nuestras lenguas autóctonas. Algo pasó allí que transformó a un cobarde en un hombre valiente. Y la respuesta bíblica es la que Pedro dio. Nos dio el Espíritu Santo, que por medio de la fe habita en nuestras vidas, ha hecho de nuestra vida templo y morada de su gloriosa presencia. Y la mejor evidencia de que Él mora en mi ser es que de un cobarde pusilánime me ha convertido en un elocuente orador, en un hombre que no tiene temor a morir, en un hombre que va a anunciar la verdad, en un hombre que es poseído por un mensaje. A su nombre sea la gloria. Esa es la diferencia. Esta es la generación que realmente puede subvertir una sociedad. Claro que eso debe haber sido un aguijón para el joven Pablo. Esto no es normal. Yo me los imagino echando números. Ya va. Pero es que no está en la tumba el que ellos dicen. Aquí están los ciegos viendo. Los cojos están caminando. Los paralíticos están corriendo. Aquí vemos gozo en las calles. Vemos alegría en los corazones. Vemos a un pueblo esperanzado anunciando que recibieron la visitación del Rey Mesías. Los pecadores transformados, los cobardes convertidos en militantes fervorosos. Si esto no es verdad, que alguien me eche el cuento cómo una mentira puede transformar una vida y una sociedad así. Si esto no es verdad, ¿qué da razón del cambio de Pedro, por ejemplo, solo de este hombre? ¿Por qué no tiene temor a morir? ¿O es que es verdad que en realidad resucitó? Miren lo que el maestro de Pablo respondió. Cuando usted espera que todo marche en su contra, Dios puede poner recursos inesperados en tu vida. ¿Sabe que a mí me encanta? Hay un poeta, yo lo llamo poeta porque más que un cantante, yo creo que es un poeta. Estoy hablando de Marcos Vidal. Marcos es ese tipo de personas que cuando canta te hace pensar. ¿Lo han escuchado? Marcos Vidal, la canción de la Navidad, el pajarillo que se fue a buscar a la Navidad, eso es bellísimo. Cara a cara, canciones inspiradoras, maravillosas. En verdad Marcos Vidal, a mí me encanta escucharlo. De hecho, los géneros musicales que a mí más me gustan son el jazz y la trova. A mí me gusta que me hagan pensar de cualquier forma. Y me encanta, pues, de alguna manera la música de él. Y él dice una frase que me resulta extraordinaria. Él dice en una de sus canciones que él no nos deja de sorprender porque él es como nieve en el verano. ¿Cómo va a caer nieve? ¿Cayó nieve en pleno verano? Imposible.
Bueno, así es Dios. Tú no lo esperas y hace algunas cosas que te dejan, y quién iba a esperar lo que nos ha sucedido, sin embargo sucedió, y Él sigue siendo como nieve en el verano, una respuesta inesperada. Él no nos deja de sorprender. Él siempre va a tomar caminos, derroteros que vienen a desafiar nuestra parálisis paradigmática. Es interesante ver cómo nuestras instituciones creen que la única forma de que alguien llegue al conocimiento del Señor es que pase aquí al frente y haga una confesión pública. Pues aquí no vamos a conseguir un hombre en privacidad conociendo al Señor de una manera sui generis, encontrándose con Jesús de una manera muy distinta a los que nuestros protocolos y liturgias establecen. Vamos a encontrarnos ahora con alguien que es nieve en el verano, y ahora resulta que Gamaliel parece que se pone de nuestra parte. El maestro de Israel, el preceptor de Pablo, y yo me imagino Pablo rascándose la cabeza, se volvió loco el maestro. Miren lo que Gamaliel le dijo. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos porque tenían la razón. ¿Sabe que hay un extraordinario sesgo intelectual que es interesante que usted lo evalúe? Si no me equivoco, tiene que ver con esta concepción. No solamente el Gröning-Crowell, esta visión donde las personas que se creen, las que están menos preparadas, se creen más. Y esto es un fenómeno psicológico interesante. Mientras menos preparado esté, más se la tiran. Eso es un síndrome, ¿no? La persona mientras más sabe, más vale se hace más bien más humilde porque sabe que no sabe nada. En cambio, el que cree que sabe mucho, está dando una evidencia que no sabe nada. Y hay otro sesgo interesante, que mientras usted más levante la voz en una discusión, es porque usted se siente perdido y no tiene argumentos. Y ya cuando la voz no es suficiente, sino que vos tenés que matar a alguien, es porque te derrotaron totalmente. No, hay que matarlo. ¿Pero por qué? No, porque no tiene la razón, hay que matarlo. Imagina, tú sabes, de él tener la razón, esto se compromete todo. Hay que matarlo. Y ellos crujían los dientes, no hallaban qué decir. Mientras esto estaba pasando por la mente de los detractores del Evangelio, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Sácame un momentico a los testigos. Y me imagino que se quedó el infiltrado del Señor, que era Pablo. Y miren lo que pasó. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó un Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora yo os digo, apartaos de estos hombres. Esto no es igual que lo que habíamos visto antes. Aquí mataron al maestro y esto es pólvora, caballero. Mataron al maestro y ahora esto está peor. Tengan cuidado porque yo creo que aquí vamos a tener que empezar. Me llama la atención que Dios puso un recurso providencial donde menos lo esperábamos. Un Gamaliel Dios lo puede poner en nuestros bandos opositores, a los sectores que son detractores del Evangelio, aquellos que resienten la verdad de la cruz, pueden encontrarse con un Gamaliel recordándoles esto: dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Miren qué sabiduría. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea que no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué hombre tan sabio, tremendo maestro, pero yo me imagino que el fundamentalismo no los dejó ver. Es una auténtica ídola tribu, como lo diría Bacon, que obnubiliza la auténtica percepción de la verdad.
Este es el síndrome del que Pablo luego hablará en Romanos. Detienen con injusticia la verdad. El problema no es que no la quieres, es que la detienes sabiendo que hay una evidencia abrumadora. Todo te enseña que Jesús tiene la razón, pero tú te resistes a Él. El problema es que tú sabes que tiene la razón, pero tú necesitas negarlo. Y convinieron con él llamando a los apóstoles, y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora le tenían miedo. Vamos a darles una paliza y los vamos a soltar. Y miren lo que pasó con esta gente. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, miren si obedecieron la orden de las autoridades civiles, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria? ¿Cuántos celebran la valentía? ¿Cuántos celebran la transformación auténtica? Esa es la conversión que conmueve. Y alguien podría decir, yo diría, oye, Pablo las está perdiendo todas, tu equipo no gana un juego, estás viendo que tiene la razón todo el mundo, el equipo es malo. El equipo es malo, no sirve para nada, es un calembe. Y tú resistes, no, el Madrid es mejor. Y usted dice el necio en su corazón, o los Leones del Caracas es un equipazo. Por aquí como que hay muchos apóstatas de esos, siguiendo a ese. Imagínense que va los Leones del Caracas contra Plutón, yo le voy a Plutón. Lo cierto es que nosotros nos resistimos ante la evidencia y detienen con injusticia la verdad. Pues aquí usted puede ver una enseñanza maravillosa, tanto de la experiencia de Pedro como la que ahora vamos a ver, y con esto termino, en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Alguien podría decir, esta gente no va a levantar cabeza. La verdad es que no hay nada que hacer para convertir a un sinvergüenza como Pablo. No hay forma de darle conversión y usted podrá decir, pastor, ese es el marido mío. Y usted se consigue, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque, ¿y cómo es su marido? Eso es un calembe, pastor. Y entonces, ¿y cómo usted se enamoró de un calembe así? ¿Y qué es lo que hace? Un sinvergüenza, ese no me quiere, ese no quiere ni a su abuela, eso no sirve para nada. Y yo digo, ¿y cómo le enamoró el calembe ese? Es que él no era así. Ya yo me lo sé de librito, casi como una prima mía que ha visto tanto la comiquita Ratatouille que ya se sabe el libreto, ella sabe lo que va a decir, lo habla encima de la ratica y de todo el que está hablando. Ya yo puedo hablar por detrás, ya yo sé lo que va a decir esto, él no era así. Y me dice, él no era así. Ya yo me sé el libreto completico. Claro que era así. Lo que pasa es que usted tiene el sesgo del halo y usted cree que no, esa persona maravillosa, es imposible que me haga daño. El otro que usted se consigue es la muchacha que está enamorado del que no es cristiano. Él es bueno, pastor. A él nada más le hace falta Cristo. Y yo digo por dentro, casi nada. No le hace falta nada, pues. No le hace falta nada, pues. Nada más le hace falta Cristo. Una pelusa, pues. Nada más le hace falta Cristo. Yo lo voy a convertir. Vos lo vas a convertir. Yo lo convierto, pastor. Y ese es el sueño de la mujer, ¿no? Dominar a la bestia. Esa bestia la dominé yo. Vos no vas a convertir a nadie. Esa virtud solo reposa en el Espíritu Santo. Y la mejor manera que tú tienes para poder ayudar a la conversión de alguien es el testimonio. Yo lo convierto, pastor. Está negando toda la teología cristiana esa afirmación. Está negando los fundamentos de nuestra fe. Esa afirmación lo niega todo. Si tú puedes convertir a alguien, yo cierro la iglesia.
Porque entonces tú puedes hacer eso. Yo puedo proclamar la verdad del Evangelio. Yo puedo anunciar a tiempo y fuera de tiempo y demandar de nuevo para poder anunciar con toda vehemencia el mensaje de salvación. Pero el que promueve la transformación es el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra realmente en la vida del creyente. Bueno, usted podrá ver que este hombre ahora, con todo y lo que vio, miren cómo salió en el capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él dijo, hay que exterminarlos. Todavía tenía la sangre de Esteban, porque la Escritura dice que él consentía en la muerte de Esteban. Tenía las manos llenas de sangre de la iglesia. ¿Puede usted imaginarse lo que eso traduce? Era un enemigo de Dios. ¿Qué me enseña la vida de Pablo? ¿Y qué tendría que enseñarnos a nosotros? Aquellos que dicen, ese tiene corazón de piedra, no le hace falta un cardiólogo, sino un geólogo, un minero, la trituradora de granzón que está en el limoncito es que le hace falta para desbaratar el corazón de piedra que tiene. No tiene un corazón de carne, no es dócil. Pues mi querido hermano, yo le invito a que usted evalúe la vida de una auténtica piedra de resistencia contra Dios que fue Saulo. Él quería matar, asesinar y exterminar a la obra del Señor. Por eso nosotros no podemos decir, a este sí le predico, a este no. A este sí, este es buena gente, le voy a predicar el Evangelio. No, él es muy bueno, él sí me va a recibir el mensaje. Es que usted no está llamado a buscar gente buena. Porque de inicio este sesgo ya traduce ignorancia. Todos, por cuanto todos pecaron. Y claro que habrá un conjunto de resistencias, personas con mayor apertura, con mayor disposición, como hubieron ciudades más resistentes, Corazín, Betsaida, que fueron de alguna manera reprochadas de parte del Señor. Oye, ojalá en Sodoma si hubiera sucedido lo que sucedió en ti, a tiempo a que se hubieran convertido. Claro que hay personas resistentes al Evangelio, pero usted debe proclamar ese Evangelio, tirar la red, que el Señor providencialmente la llenará con lo que Él quiera llenarla. Usted no puede decir, a este sí le predico porque me cae bien, este me simpatiza. Yo me llevé una vez una tremenda lavativa, muchacho. Y yo en el gimnasio donde estaba haciendo ejercicio, le pasé invitación a todos los entrenadores y a los muchachos del gimnasio. Y uno de los muchachos más mal encarados, de ese tipo de personas que usted saluda, te miran y no te responden, porque hay personas que tú saludas y por despistados no te saludan. Pero este te miraba, sabía que tú lo saludabas, no te voy a responder. O sea, no, ¿para qué tú? Un muchacho de malas pulgas, pues, de mal carácter. Quizás qué luchas tendría, con cuántos demonios batallaba en su corazón, con cuántos complejos, aflicciones. Lo cierto es que yo repartí la invitación para una espaguetada que hicimos aquí espectacular que nos hizo Dula. ¿Cuántos recuerdan eso? Hicimos una espaguetada aquí, comimos espagueti a la carbonada y a la matriciana. Eso fue brutal, repetimos. Esta es una iglesia de gente comelona. Empezando por el pastor. Y me acuerdo ese día comimos espectacular, compartimos. Ninguno de los muchachos que decían que eran mis amigos vino fue el mal encarado, mal educado, que yo decía no es amigo de casi nadie, y vino y con todo respeto, reverencia, escuchó el mensaje y agradeció la oportunidad de recibir el mensaje. Y yo dije, mira qué equivocados estamos con nuestros sesgos. Quizás esa persona malhumorada de tu urbanización, ese vecino que le llaman el puente roto porque nadie lo pasa, ese amigo o esa persona que, muchacho, no lo quiere ni la mamá, no le daba el pecho sino la espalda a la madre, imagínense, de mala gente que era. Bueno,
esa persona quizás es el Saulo de Tarso de nuestros días. Y ese perdido, esa persona que estaba en el umbral del infierno mismo, se terminó convirtiendo en el apóstol de los gentiles. El hombre al que Dios le revelaría las grandezas y misterios de la iglesia. Nunca detenga de proclamar el mensaje, mi amado hermano. Tire la semilla, espárcela donde se encuentre. Dele la predicación aún a los mal encarados, a los que nos cierran las puertas en la cara. Quizás ahí está un Pablo esperando por usted y Dios lo agregará a la comunidad. Dios lo agregará a la iglesia del Señor y hará de él, de Saulo, a un Pablo, el apóstol de los gentiles. Nunca será en vano y esa palabra nunca volverá vacía. Nunca volverá vacía. Así que la lección que podemos entender es que este hombre que usted considera impenetrable, que usted considera que tiene un corazón de piedra, esa persona lo único que tiene que conseguirse es con la mandarria sobrenatural del Espíritu. Ese que va a desboronar lo más íntimo de su ser. Y miren lo que dice, mas yendo por el camino. ¿Saben que es interesante que él iba a matar cristianos? Y miren cómo Dios impidió que alguien matara a uno de los suyos. ¿Por qué permitió que Esteban muriera? Para también con su muerte ser glorificado su nombre. Pero como ni Pablo ni las autoridades pueden hacer algo que Dios no dé la orden, Pablo decía, yo voy a matar cristianos, y Dios le dijo, ¿cómo no? Eso sí, yo quiero. Ven, ni Satanás es dueño del Hades, chicos. Porque las llaves del Hades la tiene el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el Todopoderoso. Recuerdo que mi querido pastor decía, chico, no es dueño ni de las llaves de su casa, chico. ¿Vas a salir a matar cristianos? Si yo lo ordeno. Y no lo vas a hacer, porque ahora vas a ser parte de la iglesia. Usted quiere ver reír a Dios, cuéntele sus planes. Qué interesante es que Dios nos contradiga. Yo anhelo que el Señor me salga al encuentro como nieve en el verano. Siempre lo que Él elige es lo mejor para mi vida. Los grandes momentos de mi vida no los elegí yo, no los decreté yo, no los proclamé yo, los decretó Él soberanamente desde la eternidad. Y Él no tuvo que esperar por mi sabiduría para yo darle a Él consejo o para darle yo a Él dirección. Aquí queda bien claro quién es el Señor de nuestras vidas. Y le dijo así, yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es interesante recordarle a los detractores del Evangelio que cuando usted persigue a la iglesia y a un cristiano, usted está persiguiendo a Jesús. Y la respuesta que Dios espera de ti es la misma. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué estás empeñado en colocarte una piedra de molino en tu cuello? ¿Por qué quieres hacerte daño? ¿No tienes temor de aquel que ni aún la muerte pudo retenerle? Mira lo que le dijo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? La expresión está en curios, pero aparentemente fue una expresión de gentileza porque estaba en minúscula. Era como Señor por cortesía que empleamos nosotros, no Señor por antonomasia, del que hemos hablado luego y del que el mismo Pablo afirmará. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué te resistes a la evidencia? ¿Por qué te resistes ante lo que es claro y evidente ante tu vida? Te estás hiriendo,
te estás lesionando. Toda la evidencia apunta, y tú lo sabes, que yo soy el Señor. Cuando alguien tiene dificultades con el cristianismo, la recomendación que usted debe darle es esta: yo te invito a que tú conozcas la vida de Jesús y las palabras de Jesús, las explores sinceramente y después conversamos. Nadie va a ser igual después de encontrarse con Jesús en el camino. Nadie podrá ser indiferente ante el encuentro con el Maestro rumbo a Damasco. Y el Damasco de tu vida quizás es que tú atesoras la esperanza de poder conquistar poder. Quizás el Damasco de tu peregrinación son las riquezas, los bacanales de este siglo. Quizás el Damasco hacia donde tú te diriges es darle la espalda a la Jerusalén de la paz. Pero miren qué extraordinario es que aún al resistente e impenitente pecador, la misericordia de Dios le encuentra, como luego le diría a su joven discípulo Timoteo: yo no merecía ser apóstol, pero el Señor me dio misericordia. ¿Quiere usted orar por alguien en este día? Dígale al Señor: ten misericordia de él. Extiende tu gracia. Una palabra tuya bastará. Nunca será igual un hombre después de encontrarse con el Jesús que nos sale en el camino. El Jesús que interrumpe nuestro camino a Damasco y que pone de nuevo nuestra frente, de una vez más, rumbo a la ciudad celestial. ¿Cuántos dan gloria y alabanza a su precioso nombre? Y los hombres que iban con Saulo, vamos a invitar a los músicos, por supuesto. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándose por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Allí el Señor lo confrontó. ¿Y sabe qué, mi querido hermano? Uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia, y cuando nosotros vemos las debilidades de nuestros hermanos en la fe, cuando vemos que nuestros hermanos se pueden equivocar, y alguien podría decir, pero ¿cómo un cristiano puede suceder eso? El problema es que los cristianos hemos confundido conversión con madurez. La conversión es un fenómeno instantáneo. Es algo que puede suceder y de manera sobrenatural, una libertad sublime, maravillosa, inefable, una paz que no hay forma, sobrepuja todo entendimiento. No hay manera de entenderla, no hay manera de discernir su origen ni su naturaleza. Esa experiencia sucede y es una experiencia instantánea, maravillosa. Pero el fenómeno de la madurez es un fenómeno paulatino, es un fenómeno que sucesivamente va aconteciendo en nuestras vidas. Es interesante ver la paciencia que luego tuvo que tener la iglesia, porque aún tenían temor de saludarle, no lo querían ni siquiera recibir. Y alguien podría decir, cuando llega alguien a la iglesia, no le pregunte más de dónde viene. Quizás si usted pregunta esto para saber, ¿y quién es tu familia? ¿Y quién sos vos? Si yo te hablo de mi pasado, tu corazón se llenará de prejuicios y quizás la puerta de la hospitalidad de la iglesia se cerrará. Yo quiero hablarte de lo que sucedió en mi camino rumbo a Damasco. Yo quiero decirte lo que sucedió en un momento cuando yo estaba en abierta rebelión con Dios. Y fui hallado digno de encontrarme con misericordia en Él. Extendió su misericordia y su gracia, que después de todo es un favor inmerecido. Me brindó un nuevo comienzo. No importa lo horrible de tu condición pasada, siempre habrá una oportunidad para aquel que se consigue con el Maestro.
El que a mí viene, yo no le echo fuera. Es el Dios de las segundas oportunidades. El Dios que dice: yo tengo un nombre nuevo para ti, que solamente tú conocerás. Yo te doy una nueva identidad. Te doy un papel sin ninguna letra para que juntos escribamos una nueva vida. Y yo doy gloria a Dios por la maravillosa vida que ahora nos viene a inspirar a partir de este día. Miren la historia que Dios va a escribir, nada más y nada menos que la de Pablo, la de un blasfemo pecador, la de un hombre con el corazón de piedra, un hombre que luego, después de nuestro Señor Jesucristo, será el hombre de mayor influencia en toda nuestra historia judeo-cristiana. ¿Cuántos celebran la bendición de tener ese Jesús? Póngase de pie, celebre, agradezca la grandeza de su Dios. Qué bueno saber que tenemos un Dios que puede transformar a Saulos en Pablo. ¿Cuántos vivieron esa experiencia también? ¿Cuántos han tenido la ocasión de encontrarse con el Maestro? ¿Quieres tú encontrarte con Él? Yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro mientras la iglesia ora y tú repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a esa palabra, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguien por primera vez habrá hecho esta oración conmigo? Levante su mano en alto si alguien la hizo conmigo. ¿Alguien la hizo por primera vez? ¿Sí? Alguien, no veo, quizás porque los mandé a poner de pie. De cualquier manera, si usted por algún motivo hizo esta oración en su corazón, si por algún motivo de timidez usted tiene temor a manifestar públicamente esto, esta es la palabra de fe que predicamos. Si tu boca confesare que Jesús es el Señor, y si en tu corazón tú creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Si tú puedes creer eso, hay un nuevo comienzo para tu vida. ¿Cuántos dan gloria a su precioso nombre?